Viene esta mañana, iglesia, en esta semana de Semana Santa, el mundo entero se pone medio religiosón. Nosotros las mismas iglesias nos ponemos medio religiosones. Y no me malentienda, no estoy criticando a ninguna iglesia. Hay quien esta mañana se citó a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y se les pidió que vinieran de blanco. Y está bien todo eso. Nosotros no lo hemos hecho por varios años, pero iglesia, hoy va a escuchar el mensaje más corto de las 7 palabras y el mensaje de resurrección. En nuestra época, el mensaje de las 7 palabras era el mensaje más largo de toda la vida de la iglesia. Uno como niño se dormía, despertaba media hora después y era el mismo hermano predicando la misma primera palabra. Y tú decías, ¿cuándo va a acabar esto? Hasta la eternidad, hasta que Cristo venga. Te volvías a quedar dormido y despertabas y apenas estaban orando para hacer un llamado para la primera palabra. Y por muchos años hemos escuchado el mensaje de las 7 palabras o de las 7 frases que dijo Jesucristo. Primer libro de Corintios, capítulo versículo 1, versículo 18. Y póngase de pie, por favor. Si en esta semana no leímos Biblia, hoy vamos a estudiar y a leer mucha Biblia. Alguien diga conmigo, amamos leer la Biblia. Y dice primer libro de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La gente de allá afuera no entiende por qué venimos cada 8 días, por qué ofrendamos, por qué diezmamos, porque la palabra de la cruz para ellos es locura. Y aquí ya vemos muchos locos. Pero en nuestro manicomio alguien dijo, está allá en los cielos. Pero a los que se salvan, es a ti, a mí, esto es a nosotros, es. Alguien créalo conmigo y diga, es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Que mientras ha sido expuesta, gente va a ser sanada. Que mientras está siendo predicada, gente va a ser redarguida. Y no es porque el predicador sea muy bueno, muy malo, muy elocuente o menos elocuente. Es porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Ocupe su lugar si es tan amable. Y el domingo pasado muchas personas acuden a sus diferentes iglesias. E incluso hay iglesias cristianas que les piden que lleven sus palmas. No sé de dónde, bueno, aquí hay algunas palmas, ¿verdad? Hubiera sido bueno que alguien se tomara unas prestadas. Y están ahí con sus palmas. Y se le ha llamado al domingo pasado el domingo de Ramos o el domingo de las palmas. Y la iglesia cristiana le llama el domingo de la entrada triunfal. Dice Lucas capítulo 19. Si se puede ubicar ahí, Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: porque yo quiero, porque el Señor lo necesita. Porque Él quiere nada más. Diga conmigo, porque Él quiere. ¿Por qué tengo que servir al Señor? Pues porque Él quiere. La pregunta es si tú quieres. Pero ese no es mi mensaje. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como Él les dijo. Ellos pudieron haberle dicho: maestro, ¿por qué un pollino? Si acá al lado está un caballo 4x4 turbo, flamante, último modelo, ¿por qué un pollino? ¿Por qué no le pedimos a fulano tal que nos preste su caballo bayo, su caballo blanco, su caballo prieto azabache? ¿Por qué? Porque así Él lo quiere. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Diga conmigo, mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo, porque el Señor lo necesita.
Dile que está a tu lado derecho o lado izquierdo, ¿por qué sirves a Dios? Y dele su respuesta. Porque el Señor lo necesita, el Señor lo quiere. ¿Ok? Y lo trajeron a Jerusalén. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuántos alaban a Dios por todas las maravillas que han visto? Amén. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y ese pasaje se afigura, me recuerda el nacimiento de Jesús. Pero no vamos a hablar del nacimiento, pero hay mucha concordancia entre ese momento y el otro momento. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Siempre va a haber fariseos que quieran callar la voz de la iglesia. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si al menos conocieses lo que es para tu día, para este día, tu paz. Pero la gente no lo entendió. Así como la gente hoy en día no entiende que congregarse no es para que tú bendigas, para que tú beneficies a Jesucristo. El ofrendar o el traer tus ofrendas, tu diezmo, no es para que el reino de Dios se enriquezca. Entonces para eso, es para tu paz, es para tu bendición. Dios no es más Dios ni menos Dios si tú vienes o no vienes, si tú ofrendas o no ofrendas. Él sigue siendo Dios. Dile a tu lado: es para mi bien, es para mi paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios nos está visitando, iglesia. Yo creo que Dios nos está visitando, pero tú y yo necesitamos conocer que es el tiempo especial de la visitación de Dios para tu vida, para mi vida, para esta iglesia. Pero a veces no lo entendemos porque nuestros ojos están cerrados y a veces pensamos que nuestra comodidad es mejor que venir a la casa de Dios. Y toda la semana para muchas iglesias representa algo: el lunes de no sé qué, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y el sábado lo han llamado sábado de gloria y al domingo le hemos llamado domingo de resurrección. Y hay escondido en la Biblia un secreto revelado. Porque dice, una ocasión le dijeron a Jesús: danos una señal. Y Jesús dijo: solamente una. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Y si Jesús murió el viernes, de viernes a domingo no hay 3 días y no hay 3 noches, falta uno. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Si usted quiere, después, ya lo he predicado, pero es todo un misterio revelado para nuestra vida. Pero se lo voy a dejar ahí para que usted investigue un poquito. No en Wikipedia, no en el internet, sino en la misma palabra de Dios está la respuesta. Hablemos un poquito solamente, porque ya Martín habló el miércoles de este hombre que fue capaz de entregar, de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a Judas. Pero Judas abunda en la iglesia. No, voltea a ver a su mano derecha, al lado izquierdo, en otras iglesias. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. Hay una parte que debe de tocar tu vida, tu corazón. Y dice: estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle para terminar, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. ¿Quién entró?
Entró Satanás en Judas. Por eso es importante que cuides lo que ves, lo que oyes, etcétera, etcétera. Por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes. Entra el diablo, Satanás, en el corazón de Judas, y va y habla con personas incorrectas y con los jefes de la guardia, y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarle. Esa expresión, esas tres expresiones, Satanás entró en el corazón de Judas. Él fue y hablaba con personas incorrectas, y él se comprometió. Tienes que cuidar eso en tu vida. A quién escuchas y con quién hables determina con quién te comprometes. Y podía quedarme allí y darle toda una enseñanza de lo que es escuchar personas incorrectas, voces incorrectas que van a desviar tu corazón. Pero tu corazón ya se desvió porque días antes dejaste entrar al diablo a tu corazón, y fuiste y hablaste con personas incorrectas. Y a quien escuches, y a quien veas, y a quien hables, determina con quién te comprometes. Pero ese es otro mensaje. Pero todos criticamos a Judas, ¿verdad? Judas traicionero. Pero analízate en esos tres aspectos, porque quizás algo de Judas hay en tu vida o hay en mi vida. Y muchos hablamos de un personaje que fue capaz de sacar la espada y decirle: Jesús, yo me rifo un tiro por ti. ¿Quién? Luis se quiere, yo le corto las orejas. Órale, vente Luis, órale. Pero cuando aprendieron a Jesús, Pedro ganó un maratón, y Juan no se diga. Salieron corriendo. Y dice la Biblia, Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó, diga conmigo, una criada, diciendo: tú también estabas con él, con Jesús el Galileo. Yo te conozco. Mas él negó delante de todos, diciendo: no, hombre, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, diga conmigo, le vio otra, y le dijo: güerito, tú estabas también ahí con él. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: de cierto te digo. Ay, perdón, esa es la frase de Jesús, que no lo conozco. Y versículo 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, digan, los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Por eso, con quién hablas y con quién te juntas, tu manera de hablar te descubre. Basta que yo platique con una persona para darme cuenta a quién está escuchando. Seguro que sí. Basta que hable con alguien para saber que ya estás envuelto en un chisme. Y digo, hasta parece que estoy escuchando porque su hablar le descubre o le delata. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes. Le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué mala onda de Pedro, ¿verdad? Todavía que sana a su suegra, la gente dice, broma, que lo hizo porque sanó a su suegra. Pero esa es broma. Pero qué mala onda que Pedro te pudo haber dejado que te hundieras en el mar, y pudimos haber celebrado una culto, ¿cómo se llama? Fúnebre, porque te íbamos a enterrar. Bueno, ya ni siquiera sacamos tu cuerpo, Pedro, ahí te fuiste. Pero te saqué, te ayudé, te bendije, te di, y así. Qué mala onda de Pedro, ¿verdad? Pero sabe, iglesia, en las iglesias todavía vemos algunos Pedros. No, es tu hermano que está en otras iglesias. Aquí no. Allá me han dicho que en otras iglesias. Porque todos, al igual que Pedro, en alguna época de nuestra vida hemos negado a Jesús,
y hemos negado nuestra fe. Y necesitamos, como Pedro, llorar amargamente y pedirle perdón porque le hemos negado. Lo hemos negado cuando alguien te llama por teléfono y tú eres capaz de sacar tu teléfono y no puedo hablarte ahorita porque estoy en una reunión. ¿Por qué no le dices, estoy en la iglesia, vine a alabar a Dios? Ay no, pastor, ¿cómo cree? ¿Por qué no le dices, estoy en la casa de mis pastores recibiendo consejo, dirección? Estoy en la casa de unos amigos. ¿Por qué no vienes el domingo a echarte una carnita asada o una barbacoa con una salsita? No, tengo un compromiso, es que se enoja el pastor. Y ¿por qué no le dices? Porque es mi convicción, he decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de ese canto? He decidido seguir a... Era bien fácil cantarlo, vivirlo es otra cosa. Y el día viernes, iglesia, muchas iglesias se reunieron como cada año, para escuchar el mensaje. Hoy creo que la cosa ha cambiado y ya no es tan largo el mensaje de las 7 palabras. Quizás haya alguna excepción y todavía tengan el mensaje de las 7 palabras más largo. Y los domingos para nosotros como niño era algo especial porque llegabas vestido de blanco y le confieso algo, yo no iba por el culto de resurrección, yo iba porque al final del culto de resurrección allá en México nos iban a dar tamalitos verdes con champurrado. Usted tiene que probar eso, es lo más parecido a la gloria. Bien rico, bien rico. Y por eso íbamos, tú también ibas por eso, Emma, supongo. Sí, pues hoy no vamos a dar tamales, entonces ni modo, Emma, te la perdiste. Pero hoy, y bueno, el viernes, ¿cuántas veces hemos escuchado, por lo menos la edad que tienes, el mensaje de las 7 palabras o de las 7 frases? Pero jamás hemos escuchado el mensaje de los 7 compromisos que la iglesia puede hacer con Jesucristo. Porque es bien fácil oír el mensaje de las 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿por qué hoy el cielo quiere escuchar que de tu corazón salga un compromiso? Padre, voy a perdonar a todos los que me han hecho daño. En la misma manera que tú me perdonaste porque no sabía lo que hacía, yo voy a perdonar porque no sabe lo que hace. No, pastor, es que sí sabe lo que hace. Sí, tú y yo también sabemos lo que hacemos y Jesús nos ha perdonado. Así que la primera expresión, la primera palabra que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la primera palabra que tú y yo debemos de hacer, el primer compromiso es: Padre, me comprometo delante de ti a perdonar a todos. Diga conmigo: a todos. Diga conmigo: a todos los que me han ofendido. No, ya bajó, ¿verdad? Y a los que me van a ofender. Porque Jesús no nomás te perdonó los pecados el día que recibiste como Señor y Salvador. Pecamos, sino cada día que tú le pides perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que la primera palabra de la iglesia para Dios es: Padre, yo me comprometo a perdonar a todos los que me ofenden. No, pastor, pero está difícil. Jesús lo hizo en la cruz para que tú y yo pudiéramos perdonar. Arriba de la cruz es fácil perdonar. Abajo de la cruz todo lo ves con ojos carnales. La expresión número 2 que dijo es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, me comprometo a obedecer tu palabra porque quiero llegar al paraíso. Padre, me comprometo a obedecer tu palabra porque quiero llegar al paraíso. ¿Verdad que es bien fácil escuchar el mensaje de las 7 palabras? Son tan repetitivas que no las sabemos. Pero cuán difícil es que la iglesia haga un compromiso o 7 compromisos. Número 1, voy a perdonar a todos. Número 2, me voy a esforzar por obedecer tu palabra porque quiero llegar al destino eterno. Y la expresión número 3, dice la Biblia que estaba allí María, la madre de Jesús, y Jesús le dice al discípulo amado: hijo, he allí tu madre. Y a la mujer le dice: he ahí tu hijo. Y dice la Biblia que desde aquella misma hora el discípulo tomó a la madre de Jesús y la recibió en su casa. Y es bien fácil decir: ay, ese Juan, qué bendición que tuvo. No,
Sí, implicaba que él iba a cuidar de la madre de Jesús, que le iba a dar el sustento, que le iba a dar la protección, que le iba a ayudar, que cuando se enfermara la iba a llevar al médico. Era todo un compromiso. Así que este día la expresión número 3 o la palabra número 3 es, me comprometo a honrar la vida de mis padres. Me comprometo a honrar la vida de mis padres. Vamos, alguien diga conmigo, me comprometo a honrar la vida de mis padres. Y me comprometo a honrar la vida de mi cónyuge. Sí, porque es bien fácil oír, mujer, ahí tu hijo, hijo, es tu madre, pero hay un compromiso. Es como si yo le dijera, iglesia, ¿quién quiere recibir a Gaby en su casa por unos 2 años? Y eso implica que usted le va a dar y la va a llevar a la parada del camión, va a ir por ella en la mañana, en la noche, le va a comprar la ropa que yo le compro, los tenis de marca que yo le compro. Y Gaby quiere ir no a un restaurante así, o sea, Gaby es Gaby. ¿Quién la aceptaría en su casa por 2 años? Ya salió, ya. Demos un aplauso a Dios. En menos de un mes estarías diciendo, pastor, híjole, ahí está Gaby, ahí está Gaby. Así que implica un compromiso. Padre, me comprometo a honrar la vida de mis padres y me comprometo a honrar la vida de mi cónyuge. La expresión número 4, dice la Biblia que mientras estaba en la cruz dijo Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando alguien se siente desamparado es porque alguien lo dejó, ¿sí o no? Entonces la palabra o el compromiso de esta iglesia para con Dios sería, Padre, jamás dejaré de servirte, jamás dejaré de congregarme y jamás dejaré de amarte. Si es bien fácil, ay, pobre Jesús, ahí en la cruz y el Padre lo desamparó, pero tú y yo no lo desampararemos porque le hemos prometido, jamás te dejaré de servir, jamás dejaré de congregarme y jamás me dejaré de amarte. ¿Lo puede decir? Si le cuesta trabajo decirlo, que el cielo y Dios se lo demande, porque no creo que lo pueda llevar a cabo. Decirlo es bien fácil. Dígalo fuerte. Y la expresión número 5, dice la Biblia, Juan capítulo 19, después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Ese Jesús, mira, tenía tanta sed. Si yo hubiera estado allí, pastor, seguro le llevo una soda. No vienes a la iglesia, le vas a llevar una soda. Si el que decía que lo iba a seguir hasta la muerte fue el que corrió, cuánto más tú y yo. Pero Jesús no quiere una soda. Jesús quiere un compromiso, que tú y yo le digamos, Padre, cada día tendré sed de tu presencia, sed de tu palabra. ¿Qué hace cuando usted viene del trabajo, viene a 40 grados y ya no trae, por cierto, agua, ¿no? Ya no trae nada de saliva en la boca, y llega y abre el refri y ve una soda fría, todavía le van escurriendo los hielitos? ¿Qué hace? ¿Sí o no? ¿Y qué sentiría si alguien diría, no, aquí te tengo un café hervidito? Se enojaría, ¿no? Porque cuando tienes sed, lo que hay allí fresco te lo quieres. Usted no ha entendido. Cuando tienes sed, la palabra de Dios, que siempre es un mensaje fresco, te la quieres devorar. Así que la expresión sería, Padre, me comprometo a tener sed de ti, de tu presencia, de tu palabra, porque si puedes tener sed, entonces puedes saciar tu sed. Sí, ¿para qué le ofreces un vaso de agua a alguien que no tiene sed? ¿Para qué le ofreces un taco a alguien que ya comió, ya se hartó de comer? No se va a comer un taco más. Bueno, hay algunos que siempre tienen hambre, ¿no? Pero es excepciones.
Así que esa expresión, la 5 sería, tendré sed de tu palabra. Número 6. El número 6, la palabra número 6, Juan capítulo 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y esa es la palabra o la expresión número 6, consumado es. Quiere decir lo que dijo el apóstol Pablo: he terminado, he corrido la carrera, he terminado la buena. Usted sabe el pasaje. Consumado es. Y podría quedarme allí, predicarle y retar a todos los jóvenes que no han terminado su preparación académica, que puedas decir: Padre, me comprometo a terminar cada meta, cada objetivo, cada curso, cada área de mi vida que está pendiente, para que algún día tenga mi certificado y diga: consumado es, terminé. Quiero retar la vida de los jóvenes a que no te conformes con lo que ya tienes, sabiendo que hay mucho por conquistar. Si ya estás trabajando, qué bueno, pero no es todo lo que puedes conquistar. Todavía hay cosas que puedes conquistar. Le estaba preguntando otro día a mis hijos: ¿todavía hay preparatorias abiertas nocturnas? Sí, se requiere esfuerzo. En la cruz Jesús hizo su mayor esfuerzo. Y tú y yo, ¿por qué no? Se requiere una juventud que tenga sed de su presencia, sed de su palabra, que diga: Padre, me comprometo hasta llegar a concluir una meta, un objetivo, de tal manera que diga: consumado es. Que los matrimonios digan: Padre, me comprometo delante de ti a hacer esto para alcanzar un matrimonio de excelencia, de bendición, de paz, de gozo, de prosperidad, hasta que pueda decir: consumado es. Que puedas caminar con tu cónyuge diciendo: wow, valió la pena sacrificarnos, valió la pena invertir, valió la pena hacer esto, valió la pena darnos unas cuantas mordidas, pero aprendimos a sobrellevar el matrimonio y podemos decirle a nuestros hijos: consumado es. Mi matrimonio es un ejemplo para ustedes. Jesús dijo: consumado es. Terminé todo sin faltar una de las cosas que el Padre me pidió que hiciera. Todo le obedecí al pie de la letra. Consumado es. Así que quiero retar la vida de los jóvenes: no te conformes. En unos días más voy a estar hablando con algunos de ustedes para evaluar esa parte, porque quiero retarte. Quiero tener jóvenes que aspiran a tener una carrera universitaria, una maestría, un posgrado. El otro día estaba con una consultando en una clínica, y de repente una doctora salió a la plática y empezó a decirme que su hija había estudiado medicina. Le dije: wow, o sea que la regó igual que usted. Y se empezó a reír. Dijo: no, ella salió mejor, terminó la carrera, terminó su especialidad, tiene una maestría y está a punto de terminar un posgrado. Y me enseña la foto y le digo: su orgullo. Por supuesto, porque ella ha logrado. ¿Qué edad tiene? Dijo: 31 años. Y no se quiere casar porque quiere seguir estudiando. Y no conoce de la palabra de Dios. ¿Cuánto más tú y yo que conocemos de la palabra de Dios? Dios quiere llevarte de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Quiere que puedas crecer. Ay, pastor, es que llego bien cansado del trabajo, son las 2 de la tarde. Sí, pero te duermes de las 2 de la tarde hasta el otro día. Tienes la mente fresca para estudiar. Ya los que andamos arriba del 5.º piso ya no es tan fácil, y aún así nos esforzamos por estudiar. Sí, yo estoy esforzándome por predicar como mi apóstol, que no lleva ni una nota y todo lo está. Escúchelo para que vea. Yo digo: Dios, sé más que no voy a llegar a esa etapa, pero me voy a esforzar para que pueda decir: consumado es. Y la expresión número 7, Lucas capítulo 23 versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la expresión número 7: en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, me comprometo cada día a tener un tiempo de oración, de intimidad contigo, y encomendar
mi vida, mi día, mis actividades en tus manos. No salgas de tu casa sin antes haber tenido un tiempo de oración, decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y así agarra tu carro, tu camión y lánzate a donde vas a ir. Pero no te olvides de esa expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. ¿Verdad que no es lo mismo oír las 7 palabras que el cielo escuche los 7 compromisos de la iglesia? ¿Los apuntó? No sé si los vayamos a subir a las redes sociales en un slide, pero quizás los subamos. Quiero avanzar. Ya le prediqué el mensaje de las 7 palabras, pero esto se llamó los 7 compromisos de la iglesia, ¿ok? ¿Lo había escuchado antes? Así somos las iglesias Cornerstone. Y así lo aprendemos de Pastor Evil. Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero, ¿cuántos José de Arimatea hay aquí? Hace años se conocía a los cristianos por 3 cosas quizás, porque íbamos casi así como si fuéramos a una fiesta, ¿no? Bien cambiaditos, bañaditos, peinaditos. Llevábamos una Biblia y entre más grandes sentíamos que éramos más espirituales. Y un segundo libro, ¿cuál era? El himnario. Hoy, como está de manera digital, ya no sé si vas a jugar un partido de fútbol porque vas. ¿Sí me explico? Pero bueno, espero que aquí no haya ni un José de Arimatea. Por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, dice Juan capítulo 2. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Para que nadie lo viera, porque ¿cuántos Nicodemos hay aquí? Están ni uno. Bueno, me han dicho que en otras iglesias está congregándose José de Arimatea y Nicodemo. Aquí no, pero en otros lugares sí. Y ellos se llevaron el cuerpo de Jesucristo y le pusieron perfumes, especias aromáticas, y lo pusieron en un sepulcro que dice este pasaje que no había sido utilizado. Vayamos entonces ahora sí al mensaje de resurrección. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. Lucas capítulo 24, 1 al 12. El primer día de la semana, que es hoy, domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, diga conmigo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres, dice, ¿con ellas o con ellos? Con ellas. Quiere decir que la mujer fue capaz de levantarse más temprano que los hombres, muy de mañana, para ir al sepulcro. Y ahí concluimos entonces que el hombre es bíblico que duerma. Eso no es cierto. Debe ser un reto para la vida de los hombres, porque fueron las mujeres las que fueron y los hombres llegaron después. Pero tú y yo deberíamos de ser los primeros, más si somos jefes, sacerdotes en nuestra familia, de ser los primeros en decirle: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no nomás de que apúrate. No se trata de el chicote para que se apure, se trata del ejemplo para que vayan contigo a la iglesia. Ese es otro mensaje. Avanza entonces. Aconteció que estando ellas, déjeme quitar los lentes, ya no veo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, ve aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres. Es necesario. A veces, iglesia, va a ser necesario que tú tengas instrucción para una formación en tu vida y en tu matrimonio, pero es necesario. Diga conmigo, es necesario.
y resucita el tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura. Siempre va a haber alguien que cuestione. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Les parecía locura las palabras de ella y no les creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que tengo el micrófono. Perdón, iglesia. ¿Sí está funcionando? Sí. Ahí se oye, no se oye. Súbele un poquito más. No dije, ¿por qué no me había dado cuenta? Viene una pregunta. Jesús está en la tumba, pero les había dicho que iba a resucitar. ¿Por qué estas mujeres preparan esencias aromáticas y lo llevan a la tumba de Jesús? Jesús no necesitaba un perfume porque Jesús no estaba muerto. Y el perfume se utilizaba y los ungüentos se utilizaban para tratar de ungir al cuerpo, para tratar de que los aromas tan fétidos no salieran ni fueran molestos para las personas que por allí pasaban. Yo jamás he olido una persona en estado, un animal sí, pero una persona en estado de putrefacción no. Pero ¿para qué llevar perfume cuando Jesús no necesitaba perfume? Porque no estaba muerto. ¿Cuántos han percibido personas que trabajaron todo el día, sudamos y olemos mal y ya no nos dio tiempo de bañarnos? ¿Y qué es lo más fácil que hacemos? Y cuando estás frente a una persona, el sudor con el perfume, amigo, ¿de cuál te pusiste? ¿De rata mojada o perro muerto? En una película sale eso. Es mejor llegar así sudado, oler a sudor, que oler a sudor con perfume. Pero ¿por qué llevar perfume a alguien que está muerto? Y eso lo aprendí del apóstol Ofir. Porque hay matrimonios que su matrimonio está muerto, pero solamente le ponen perfume para aparentar que hay vida, gozo, alegría. Pero tu matrimonio no necesita perfume, necesita que Jesucristo lo resucite. Y podría quedarme y avanzar en esa parte, pero tengo que avanzar. Así que no perfumes lo muerto para que no huela mal. No perfumes eso. Hay personas que buscan perfumar lo que está muriendo en su historia. Pero si crees que Jesús resucitó, también deberías de creer que Jesús puede resucitar tu matrimonio, tus sueños, tu familia, y pueden cobrar vida. Porque una ocasión dice Ezequiel que había un valle de huesos secos. Si usted conoce esa historia, profetízales. Y dice la Biblia que cada hueso empezó a unirse con otro hueso y empezó a cobrar vida. Y cuando se dio cuenta era un ejército verdaderamente grande. Cuando te das cuenta que tu matrimonio, tu familia, tus hijos pueden recobrar vida, te das cuenta que somos grandes. Y dice este pasaje que estas mujeres, después de que oyeron el mensaje de que Jesús había resucitado, fueron a dar las buenas nuevas. Así que si tú y yo creemos que Jesús resucitó, una de la evidencia de saber en tu vida y en mi vida que Jesús resucitó es que estás compartiendo las buenas nuevas a tu familia. Si no estás compartiendo las buenas nuevas, entonces la pregunta es, ¿crees que Jesús resucitó? Sí, pastor, entonces ¿por qué no te veo
compartiendo las buenas nuevas. Busca en la semana a alguien, y no te voy a poner una meta de 20 personas, una persona que no sea de una iglesia. No, si es bien fácil compartirla a la gente de la iglesia y sacarla de las iglesias, es bien fácil, eso es fácil. Busca una persona nueva a la que le puedas compartir el mensaje de resurrección, el mensaje de la palabra de Dios. Jesús resucitó y se requiere de fe para creer que Jesús verdaderamente resucitó, porque tú y yo no estuvimos el día que removieron la piedra y Jesús resucitó, pero lo creo por fe, y mi fe no niega la realidad, pero no está sujeta a ella, y mi fe es personal, pero no es privada. Pastor, Dios sabe que yo tengo fe, pero no ganas ni un alma. Pero Dios sabe que tengo fe. Tu fe es personal, pero no es privada. Tiene que dar la evidencia del fruto. Como si yo le dijera, yo soy cirujano dentista. De que le saco una muela, le saco una muela. No me pregunte el método, pero con cincel y martillo le saco una muela. Pero ¿esa sería la manera? No. Es que yo soy cristiano y tengo fe. De que soy cristiano. Estas mujeres salieron del sepulcro con gozo, con alegría, y fueron a compartir ese mensaje. Nuestro papel es salir de este lugar y compártele a alguien el mensaje de la cruz de Cristo. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 23. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creíste, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros ya duermen. Hay una prueba aquí científica, una prueba de que Jesús resucitó, porque hubo evidencia, hubo testigos, primero uno, primero otro, y después 500 que dieron fe de que Jesús resucitó. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia. Está hablando de Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios somos lo que somos, por la gracia de Dios somos lo que somos, porque no seríamos lo que somos si Jesús no hubiera resucitado. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. Iglesia, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y entonces vana es nuestra fe. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Sigamos leyendo ese pasaje. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno, diga conmigo, cada uno en su debido orden. Cristo, número 1, Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo. Número 2, las primicias. Número 3, luego los que somos de Cristo en su venida.
Cristo resucitó. Y dice Mateo 27, 52 al 54, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, de Jesucristo. Estas son las primicias, Cristo, las primicias. Y vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Imagínate, después de que resucita Jesucristo, dice la Biblia que después de esa resurrección de Jesucristo se abren los sepulcros y muchos de los santos que habían dormido se levantan y empiezan a aparecer en la ciudad. Padre Santo, yo creo que muchos se volvieron a morir allí del susto. Y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego los que son de Cristo en su venida. Juan capítulo 16, versículo 1, dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y hará esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y viene ese tiempo, pero quisiera ahondar más en ese pasaje, pero se lo dejo a su consideración. Versículo 4 del pasaje que estamos leyendo de Juan capítulo 1. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Sí dice así? Ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Jesús dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Imagínate si te dijera: iglesia, Dios me ha bendecido con un chorro de millones de pesos y les compré una casa en un fraccionamiento a cada uno de ustedes, pero solamente van a tener acceso a esa casa el día que yo me vaya a vivir a Oaxaca. ¿Qué haría usted? Porque les conviene que yo me vaya. Algo más, qué mala onda, iglesia. Ya me quiere correr. Qué bendición tan grande. Jesús dijo: sé que están llorando, sé que van a sufrir, pero les conviene que yo me vaya, porque me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Enviaré la promesa de mi Padre. Dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de Apodaca. Les conviene que yo me vaya. Así que, iglesia, la evidencia más grande que tenemos de que Jesús resucitó es que tengo la presencia, la unción del Espíritu Santo en mi vida. Si tú tienes la presencia, la unción del Espíritu Santo, entonces tienes la evidencia de que Jesús resucitó. Si no, vana es entonces nuestra fe. Pero cuando venga, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Jesús Jesús en la cruz perdonó todos mis pecados y yo lo creo por fe. 2, Jesús resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y yo lo creo por fe. Número 3, os conviene que yo me vaya. Jesús ascendió y está con el Padre y yo lo creo por fe. Número 4, conclusión número 4, Jesús nos bendijo con la presencia, la unción del Espíritu Santo y yo lo creo por fe. Amén. Y número 5, tengo al Espíritu Santo porque solamente el Espíritu Santo me puede guiar a toda verdad. Yo no podría ser lo que soy por la gracia de Jesucristo si el Espíritu Santo no me pudiera guiar a toda
verdad. Así que cuando la gente viene y me pregunta, pastor, ¿cómo lo hace? Necesitas la presencia del Espíritu Santo que te va a guiar a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. Cuando estás en tu casa haciéndote pato, que no estás haciendo nada y, ay, pastor, ¿cómo lo hace para usted? El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Y su palabra redarguirá tu corazón. Te dirá, hijo, ¿qué haces ahí de flojo? Vete a la iglesia. Hijo, porque te duele el dedo chiquito, o sea, vete a la iglesia. Porque el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y número 6, se requiere fe. Se requiere fe. Y la señal de que tu fe está creciendo es que tu desánimo, tu inconstancia, tu impuntualidad están decreciendo. Si crece tu fe, la señal, la evidencia de que estás creciendo en fe es que ya no te desanimas tan fácil, es que ya no eres inconstante, ya no eres impuntual. Todas esas malas actitudes, cosas empiezan a decrecer en tu vida, porque ahora comienza a crecer la presencia, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Y Él dice, nos guiará a toda verdad. Y toda la verdad se encuentra escrita en este libro. Entonces no nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios que está donde está la verdad, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso la palabra confronta, reta, pero es una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Jesús resucitó. Si crees que Jesús resucitó, tu fe tiene que ir creciendo. Y todas tus malas actitudes tienen que ir, tus malos hábitos tienen que ir decreciendo. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Quiere decir que vamos a tener una iglesia más constante? ¿Más puntual? ¿Más apasionada? ¿Más gozosa? ¿Más trabajadora? ¿Más evangelizadora? ¿Va a ir al hospital con Red de Misericordia? A ver, ponte de pie, Magali, y ve quién dijo amén. Para que digas, el día que vayamos y no vayan, le llames y, hermano, usted dijo que iba a ir y no lo vi. Póngase de pie, iglesia. ¿Entendió esta mañana? Así que en una prédica de 44 minutos, te prediqué del domingo de Ramos, o la entrada triunfal, el mensaje de las 7 palabras y la cruz de Cristo, y el mensaje de resurrección. ¿Aprendió? ¿Entendió? ¿Hizo los 7 compromisos? La gente celebra, no sé en qué día de la semana, creo que el viernes, ¿no? La visita a los 7 templos. Algo así, ¿no? Pero usted salga de este lugar y viva los 7 compromisos que hoy hizo con Dios. Y que siga creciendo en fe para que sus malas actitudes, malos hábitos comiencen a decrecer. Mi fe no cuestiona, mi fe obedece. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por haber resucitado. Lo creemos por fe. Gracias, Jesús, por haber enviado la presencia de tu Espíritu Santo a nuestras vidas, que nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por guiar nuestra vida a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por estar en esta iglesia. Guíanos a toda verdad. Guía cada vida, cada corazón, cada matrimonio a toda verdad. Bendecimos a tu iglesia y te damos gracias, Padre, por su vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.